a todos. Bienvenidos a la primera charla de Bullas Mental. Bueno, esta tarde tenemos con nosotros a Elena Navío Carrillo, ¿vale? Ella es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de la región de Murcia y es representante del área psicológica de Psicología Clínica y de la Salud. Y hoy viene a hablarnos de un informe que se elaboró como iniciativa del Colegio de Psicología de la región de Murcia sobre la situación que presenta la salud mental y el bienestar psicológico en la infancia y en la adolescencia en la región de Murcia. Bueno, esta es la primera charla de todo el ciclo, ya sabéis que son 6, y bueno, lo que pretendemos es un poco contextualizar, pues dar a conocer cuáles son los datos, cuál es la situación actual y además en nuestra región con sus características particulares. Entonces, bueno, pues yo creo que suficiente presentada y que nos va a encantar a todos porque es súper necesario conocer esto. Así que pues bienvenida, Elena, cuando quieras. A ver, voy a darle a... ¿Hola? Sí. Ahora es el mío. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Bullas la invitación que ha realizado al Colegio Oficial de Psicología para participar en esta segunda edición de Bullas Mental, en esta ocasión enfocada en promover la salud mental en la población juvenil. También quiero dar las gracias a la edil de Igualdad y Desarrollo Local, Silvia Valera, y también a la coordinadora del proyecto, Laura Caballero, que también es compañera mía, y a todos los miembros que han formado parte de esta comisión de Bullas Mental para visibilizar con nuestras aportaciones el estado de situación en torno a la salud mental de la población infanto-juvenil. Bueno, este título que veis aquí, ¿no? El análisis sobre el estado de la situación de la infancia y adolescencia en la región de Murcia, es un título que nos va a permitir reflexionar con vosotros esta tarde. Bueno, agradecer también la presencia de todos los que estáis aquí, colaborando y escuchando, apoyando este programa. Y yo creo que es muy importante que se abran espacios como este. El año pasado fue un éxito, ¿no? Y yo se lo decía a las compañeras que tiene muchísima repercusión lo que se hace en Bullas, además está muy bien montado y muy bien trabajado, y estamos en una situación, la verdad, bastante compleja, en un momento en el que yo creo que todos tenemos que aportar soluciones, ¿no? Y poner el foco en la población, no solo en la población que presente sintomatología o psicopatología o que haya recibido un diagnóstico, sino especialmente en la población infanto-juvenil porque es una población de riesgo especial. Entonces, a ver, vamos a empezar un poco. Reconozco que esta ponencia no es fácil. Bueno, Ahora, antes de que empiece, yo me voy a bajar, le voy a dar el protagonismo a ella, porque, bueno, pues al final hemos venido a verla y a escucharla a ella. Así que te dejo. Bueno, reconozco un poco que esta ponencia no es una ponencia muy fácil, tampoco muy divertida, la verdad, porque vamos a hablar de unos datos que son graves y además porque es una charla que tengo que dar cifras, así me lo pidieron, pero intentaré también poner, aparte de las cifras que se hace muy pesado, pues alguna aportación mía o alguna cosa que acompañe un poco para que no se haga tan largo y tan pasado a hablar de las cifras. Todo esto, Laura Caballero, ella nos propuso al Colegio de Psicología que hablásemos sobre un informe que lleva el título de la ponencia de hoy y que publicamos el año pasado con datos, se publicó en el 2022, los datos son del 2021, algunos del 2022 y otros que he actualizado yo, ¿no? En este informe se hace una contextualización de la situación con datos de distintas fuentes
y con referencias nacionales y autonómicas, aunque yo, para no alargar mucho la charla, me voy a centrar en las autonómicas, ¿vale? Entonces, esta infancia... ¿Se oye bien? Sí. Esta infancia en datos proporciona un mejor conocimiento y seguimiento de esta situación infanto-juvenil a través de diversos indicadores y va a arrojar luz a la complejidad en la que estamos inmersos, ¿no? Porque yo creo que no somos conscientes realmente del estado y de la gravedad que tienen la población, porque como ellos no hablan, no cuentan, muchas familias tampoco dicen, creo que están los datos un poco escondidos. Y eso es lo que hemos querido hacer nosotros, visibilizarlo. Esta es la imagen del informe que nosotros hemos hecho. Está publicado y se puede descargar gratis en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, pero también, si tú lo pones en internet, la CAR, ¿no? En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, también está. Lo que pasa con estas cosas de los datos, ya sabéis que un año sí y al otro ya han perdido la vigencia, no están de actualidad. Bueno, deciros que las fuentes que hemos consultado son fuentes importantes, como puede ser Cáritas, Cruz Roja, Servicio Murciano de Salud, UNICEF, Confederación de Salud Mental de España, ONU, ANAR, en fin, fuentes diversas de los que publican los datos y los hemos estado extrayendo de ahí. Este informe, ¿no?, se presentó también el año pasado, lo presentó nuestra decana en la Asamblea Regional de Murcia en una comisión especial de infancia y adolescencia. Y, a ver, ¿por qué nosotros presentamos y hacemos estos informes, ¿no? Pues tienen una finalidad y es visibilizar los datos, porque lo que no se ve, como yo digo, no existe, no se ve la gravedad, y con arreglo a estos informes y estos datos nosotros vamos a todas las mesas de las reuniones políticas, ¿no? ¿Para qué? Pues para pedir que las administraciones públicas abran servicios y abran programas, tanto administraciones públicas como tercer sector, y que esto se financie y que se crea pues un programa de infancia y adolescencia, un plan integral, que es lo que nosotros necesitamos. Creemos que las políticas públicas y sociales tienen una fuerza importante, pero creo que también la sociedad civil puede demandar lo que es un derecho fundamental, que es la cobertura de la protección del bienestar y salud mental, ¿no? Creo que necesitamos unos servicios psicológicos públicos a disposición en los tres sectores más importantes, que son la sanidad, educación y servicios sociales. Aunque paradójicamente no hemos recibido muchos frutos y no se ha traducido hasta el momento en incorporar a los servicios de las distintas administraciones responsables pues las necesarias respuestas que nosotros buscábamos a las problemáticas, pero aún así nosotros seguimos ahí. Creemos que las administraciones tienen que invertir en ciencia, en salud, y nos encontramos con que venimos de un sistema raquítico ya de antemano, que se encuentra ahora frente a un aumento de necesidades de atención psicológica y que va a ser necesario resolver. Bueno, yo esta tarde me voy a mover un poco, como dije en la radio, hablando de dos cosas, ¿no? Vamos a hablar de malestar y vamos a hablar de bienestar, de estados de bienestar. Es verdad que parece que tenemos una sociedad del bienestar, pero cada vez más los índices de malestar son muy importantes, porque el malestar en la sociedad es también un problema social. Hay contextos y situaciones familiares que son muy complicadas. No todos, hay golpes en la vida que es muy difícil recuperarse, no todos tenemos las mismas cartas y hay una responsabilidad social entre todos en hacer que la vida pueda ser soportable y por las que hay que luchar. Yo creo que se ha incrementado mucho lo insoportable de la vida, ¿no? Y bueno, hablar del malestar en la sociedad no es nuevo, esto estaba contado ya desde hace un siglo, aunque no lo parezca. Porque si nos remontamos a la década de los 20 del siglo pasado, encontramos un Freud, tan denostado, aunque no por mí, que puso de moda el término malestar. Tiene un texto capital, que es El malestar en la cultura, que podéis leer porque está de plena actualidad. En El malestar en la cultura, Freud dice que el sufrimiento nos amenaza por tres lados.
por el cuerpo propio, el cuerpo del que ninguno estamos contentos. Yo creo que no hay nadie que esté contento con su cuerpo, y los chicos y adolescentes menos, de ahí a hacerse un cuerpo, ¿no? Con los tatuajes, yo creo que tiene una época más marcada y diferente ahora de la que era la mía, que ya tengo una edad. Entonces, también, aparte del cuerpo, las catástrofes naturales, ahí se ve, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, y luego también el sufrimiento amenaza por los vínculos sociales, ¿no? Vínculos en sentido amplio, el trabajo, amistad, amor. Y el modo en que estas tres formas de sufrimiento nos perturban va a depender muchos momentos del contexto en el que vivimos, ¿no? Como es el joven de la época de ahora, ¿no? Pues en estas coordenadas encontramos a la adolescente y al joven estancado sin saber dónde ir ni qué hacer, y al mismo tiempo enganchados y adictos con soluciones de consumo, con los adelantos técnicos, ¿no? Podríamos hablar de, mis compañeros siempre hablan del adolescente sufriente, ¿no? Que tiene un dolor psíquico y que además con la particularidad de que no habla, no cuenta. Decimos un poco autista, ¿no? En el sentido de que no habla, no quiere hablar de lo suyo, piensa que o no lo van a escuchar o va a estar loco, ¿no? O bueno, o que lo van a medicar. Me decía un chico el otro día que ellos le tienen pánico a ir al psiquiatra, y a que les manden una medicación, que le digan que están locos y dejar de ser ellos mismos. Entonces yo creo que ellos entre iguales, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y se van dando soluciones, y si no, pues por internet. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de, cómo no, del COVID, de esta crisis mundial que pasó hace ya 3 años, que afecta a la salud mental, y desde entonces ya no es lo mismo. Marcó, yo creo, un antes y un después, y abrió muchas brechas terapéuticas. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿qué hemos aprendido del COVID? Pues yo creo que hemos aprendido a tener en cuenta, lo primero, que lo improbable puede suceder, ¿no? Nos creíamos un poco inmortales, un poco inmunes, un poco subiditos, ¿no? No esperábamos algo así, pero lo improbable puede suceder y no tenemos que descuidar. Creo que hemos aprendido ámbitos que no dan beneficio económico, como es la salud pública, a la que se le han hecho tantos recortes y que es tan necesaria. Otra cosa que hemos aprendido son los vínculos sociales, tan importantes tanto a nivel de familia como de amigos, y debemos asumir que en una crisis es crucial la interdependencia y la solidaridad. Creo que los mejores gestos se vieron en la pandemia, ¿no? Y cada uno protegía a los demás, fue de lo más bonito que se vio. Y también hemos aprendido que los más vulnerables son los primeros que caen en una crisis y son los primeros que tenemos que cuidar. Los más vulnerables, pues entendiendo personas y menores con psicopatología previa, menores en riesgo, discapacitados. Vale. Entonces tenemos que los problemas de salud mental, tal y como dice la Organización de Salud Mental, bueno, aunque ya en la pandemia, si os acordáis, ¿no?, que decían primera ola, segunda ola, tercera ola, que decían la tercera ola va a ser la ola de la salud mental. ¿Por qué? Porque se preveía, y ya por los datos que se veían en el 2020, que iba a haber una crisis importante, una crisis socioeconómica. Ya se iban anticipando los datos. En el 2020 ya dijo la OMS que los problemas de salud mental iban a ser la primera causa de discapacidad en el 2030. Y la verdad que llevamos camino, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de la ansiedad. Yo creo que ahora todo el mundo tiene ansiedad. Los jóvenes vienen diciendo que tienen mucha ansiedad, que no la pueden controlar, que interfiere en todos los ámbitos de su vida, los adultos igual. Y las poblaciones de riesgo, como son la infancia, la adolescencia, mujer y mayores, son las que más lo sufren. ¿Por qué tenemos más ansiedad? Pues por las incertidumbres. O sea, digamos que la herida es tan narcisista, que nos creíamos capaces de todo y que, bueno, que estábamos ya en un nivel superior, ¿no? No nos iba a afectar. Entonces yo creo que nos ha tocado, somos vulnerables todos, unos más que otros, y los cambios de vida nos afectan, los duelos por las pérdidas que hemos tenido. Yo creo que no se vio todo
los duelos, porque, o sea, las pérdidas y las muertes porque estábamos en casa. Y sí que hemos tenido, aunque después de la pandemia hubo los ahorros que teníamos, pero sí que se está viendo, fijaros en la cesta de la compra, fijaros en los alimentos y cómo hemos perdido poder adquisitivo. Eso es una cosa y es una realidad. Entonces, pues vamos a empezar un poco a dar unos datos y unas cifras. A ver, los datos a nivel nacional los voy a decir, aunque me he dicho que voy a centrarme más en los autonómicos, porque es una cosa común a la región de Murcia. Mirad, España, según los datos de la Federación de Salud Mental Europea del 2022, es el primer país europeo en prevalencia de trastorno mental. El 20% de los adolescentes entre 10 y 19 años tienen un problema de salud mental. Y hay que tener en cuenta que el 50% de los problemas de salud mental en los adultos comienzan siempre antes de los 14 años. Siempre tienen una crisis ahí en la adolescencia y el 75%, si no ha desencadenado en los 14, pues desencadena en los 18. Deciros que en la pospandemia hubo un aumento importante hasta el 47% en trastorno mental. Bueno, nos vamos a centrar en la región de Murcia, que tiene una población de 1.522.640 habitantes, de los cuales el 20% son menores de 18. Encontramos una población de 306.125 y según los datos de UNICEF, en el 21 25.000 niños de la región consideran que están por debajo del bienestar y de la satisfacción vital, ¿no? Aquí podéis ver los mismos datos que he dado antes, pero un poco más con la imagen visual de la región. Deciros un poco por qué hablar de cifras, ¿no? Os preguntaréis. ¿Por qué hablar de cifras? ¿Por qué los datos son importantes? ¿Y por qué esta primera sesión se abre con los datos, ¿no? Pues yo creo que los datos nos permiten ilustrar la importancia y la gravedad de la situación en una población que de partida es vulnerable por su inmadurez evolutiva y porque tiene la necesidad de ser sostenida por las figuras de apoyo, figuras adultas de referencia, y también por el importante contexto en el que se da. Entonces, atender al gradiente de malestar que se manifiesta en estos síntomas de sufrimiento que pueden expresar, yo creo que es una base de partida que nos sirve para empezar a planificar las políticas públicas, para poder responder. Y de hecho, si no se hablan de las cosas, no se ven, y si no se ven y no se ve la gravedad, pues los políticos pueden destinar las partidas económicas a otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de ir haciendo hincapié, de ir incidiendo en qué es lo importante, ¿no? Y lo importante, desde luego, es la salud mental, lo importante es lo infanto-juvenil, y así tenemos que hacerlo, y de hecho yo creo que este informe que hemos llevado a distintas mesas, pues mira, hoy en la televisión he estado viendo que Fernando López Miras presentaba un programa de oportunidades que me ha hecho gracia porque decía que era para la población juvenil que va de los 14 o 15 hasta los 40. Hemos aumentado, es que me ha llamado mucho la atención, digo, madre mía, los 40. Si los 40 ya, no sé, esto se va alargando, pero es verdad que se llama Oportunidades el programa. Y bueno, también han presentado por parte del Colegio Oficial de Psicología la coparentalidad, ¿no? ¿Sabéis lo que es la coparentalidad? Bueno, pues es que resulta que ahora en los términos modernos, ¿no? En los términos modernos y que hay palabras y significantes nuevos, antes se hablaba de familia, de la función de familia, de la educación entre padres y madres, ¿no? Pero ahora se habla de la parentalidad, que ya no va entre el padre y la madre, sino que va en la relación del padre o madre con el hijo. Ha cambiado bastante, por eso ha cambiado también el término. Antes se decía padres y madres, familia, cómo se llevan con los hijos, pues ahora se habla de la coparentalidad, que es la relación, es que el hijo está puesto en primer término. El menor está puesto ya de una manera que está en el primer lugar. Eso está bien, porque
porque de verdad que las situaciones familiares de separaciones y divorcios son muy conflictivas y creo que hay un derecho al menor de no sufrir en estas separaciones, en estas luchas en las que se ven un poco en el que uno tira para un sitio y otro tira para el otro. Bueno, hablamos de datos, vamos al lío. Bueno, esta diapositiva me la salto porque es lo mismo que he dicho antes. Que sepáis que teníamos 90 diapositivas que he tenido que estar recortando y recortando y recortando, y no voy a ponerlas todas. Vamos a hablar primero de cifras, porque hay que hacerlo en relación al trastorno mental. Sabéis que hay trastorno mental común y trastorno mental grave. En los servicios de salud, el trastorno mental grave se atiende en los servicios especializados, pero el trastorno mental común, que se llaman los trastornos de ansiedad y depresión, los trastornos adaptativos o trastorno mixto, eso es trastorno mental común, se debería tratar en atención primaria, pero en atención primaria no hay psicólogos. En atención primaria está el médico de familia, que no puede hacer otra cosa ante el colapso que medicar. Entonces nosotros también estamos luchando por implantar la figura del psicólogo en atención primaria, más que nada para dar una alternativa a la medicación y poder hacer psicoterapia, ¿no? Que yo qué sé, que por lo menos la gente elija, porque hay un derecho en la ley del paciente, y es que el paciente, bueno, está el derecho, luego ya que se haga uso, que el paciente puede elegir su tratamiento, si quiere medicación o si quiere psicoterapia. Pero esto, que es una ley que forma parte de la ley de autonomía del paciente, no se da debido al colapso. Es verdad, yo no estoy en contra de la medicación es necesaria en muchísimos casos. En trastorno mental grave, la medicación, así como los viales cuando no se la toman, pero creo que hay una sobremedicación en trastornos de ansiedad y depresión. Bueno, espérate a ver, ¿a dónde me he ido? Bueno, empezamos por la ansiedad y la depresión. Deciros, y ya adelanto, que somos los pioneros. Murcia es pionera, la comunidad que más psicofármacos consume. No sé si eso es bueno o malo, podríamos ser mejores en otras cosas, pero consumimos un 50% más que la media nacional. Concretamente, un 50% más en consumo de antipsicóticos, un 10% más en ansiolíticos y un 35% más del consumo de Orcidal, que es la pastilla de la felicidad. Esto supone 40 millones de gasto al año en la región de Murcia, ¿eh? Y esto no lo digo yo, son datos del GIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y yo os pregunto, la pregunta sería, ¿por qué se toman tantas benzodiazepinas en España y en Murcia? ¿Por qué encabezamos las estadísticas? Pues la respuesta ya la he dado antes, porque como yo hablo para adelante y para atrás, es decir, la respuesta ya está dada, y es que en la medicina de familia, en atención primaria, donde se trata el 90% de los casos que entran por ansiedad y depresión, pues se prescriben estos tranquilizantes porque no se pueden derivar a trastorno mental especializado, porque no, como no sea que sea una depresión muy grave, siempre se empieza en el médico de familia, lo que se llamaba el médico de cabecera antes, ¿no? Y se empieza con la medicación porque no hay otra cosa. Creo que tenemos que priorizar el abordaje terapéutico. Voy a dar los datos vamos a seguir, ¿no? Junto a esto, hay que sumar el incremento de consultas a urgencias por las autolesiones. Raro es el adolescente que no te viene con el cuerpo marcado, mira, lo están diciendo, con el cuerpo marcado con cortes en los muslos, en los brazos, que yo creo que ya no es una moda, ¿no? Creo que ya en algunas personas tiene otro significado de cortar la angustia, ¿no? De cortar esa angustia, esa ansiedad que no cesa, ¿no? Y de provocar a veces un dolor físico en el cuerpo para que no prestes atención al dolor psíquico. El dolor psíquico siempre es mucho peor que el dolor del cuerpo. Entonces, mientras estás pendiente de algo del cuerpo, el otro día una chica me decía que ella llevaba el cuerpo tatuado por todos los sitios, porque aparte de hacerse un cuerpo, por lo que yo os decía antes del problema que tenemos todos con el cuerpo,
y de inscribir así las cosas simbólicas en el cuerpo que no puede inscribir en su mente, porque hay mucha desconexión y muchas ausencias en los jóvenes de hoy, pues el tatuarse o el cortarse era una forma de provocar dolor y no pensar, porque ahora los adolescentes dicen mucho, es que sobrepienso, no sé si es que ese término está sacado del inglés, ¿no? Sobrepienso, le doy muchas vueltas a las cosas, mi mente me dice, y es un problema grande el sobrepensamiento hoy en la clínica. Bueno, deciros también el colapso que hay con los trastornos de conducta alimentaria. ¿Y por qué lo pongo dentro de los trastornos dentro de los trastornos mentales? Porque el trastorno de conducta alimentaria es un trastorno mental que tiene una incidencia de una mortalidad de un 10%. Tenemos datos sacados de la unidad de trastorno de conducta alimentaria, con 40 a 100 nuevos casos de anorexia y de bulimia. Sabéis que el Hospital Clínico de Reina Sofía tiene una unidad de camas, no muchas, que coge los casos más graves. Y también hubo un aumento de bulimias por atracón. Hay mucho, en esta sociedad de consumo de ahora, hay mucho trastorno por atracón. Atracón de comida, atracón de bebida, atracón de consumo, es como mucho atracón, ¿no? Cuanto más carencia, más atracón. Y bueno, seguimos con el trastorno mental grave, que es el colapso mayor, porque esto iría, el trastorno mental grave, a los centros especializados, donde están los psiquiatras infanto-juvenil y los PIRES, aunque sabéis que no hay una especialidad en psicología infanto-juvenil, estamos detrás de ello, y la mayor parte de los psicólogos que tratan infanto-juvenil están como en doble programación con los adultos, se turnan, y a veces en media jornada. Entonces tienen un colapso, hay muchos datos de espera para la primera consulta y para entre una y otra consulta. Luego tenemos las adicciones sin sustancia, ya sabéis que son el juego online, juego presencial, videojuegos. En la región es un tema muy importante porque hay un perfil muy joven y que se dedican a las apuestas, y está contemplado esto para tratar en la estrategia de salud mental. Y luego tenemos las adicciones con sustancia. Las adicciones con sustancia en el nivel, bueno, tenemos en el nivel regional mayor prevalencia de alcohol. El alcohol en la cultura está muy instalado entre los jóvenes de 14 a 18 años, es la forma en la que ellos salen y se desinhiben. Y luego lo que os hablaba, hay un 27,9% de atracón de alcohol, que en inglés es el binge drinking, ¿no? Que consiste en la mujer en tomar 4 bebidas seguidas en un periodo de 2 horas. En los hombres 5 bebidas seguidas en el mismo periodo, ¿no? Y en cuanto a fuera del alcohol está el cannabis. Reconoce el 28,6% haberlo probado alguna vez, y más en mujeres, y el éxtasis reconocido por el 3,1%, con mayor prevalencia en hombres. Ahora vamos a hablar de los datos del malestar, que no es trastorno mental, pero que tienen indicadores o factores de riesgo que pueden desencadenar. Bueno, empezamos con el acoso y el ciberacoso. Un tema importante porque son 2 factores de riesgo más importantes para la conducta suicida, según Save the Children, y multiplica en 2,55 las probabilidades de suicidio entre los menores. Los daños del acoso son innumerables e irreversibles. Por eso la lucha contra el acoso escolar debe ser una prioridad. Luego tenemos la violencia filioparental, de hijos a padres, que es curioso, sí que voy a decir que en el nacional hay un descenso, pero en el regional, como somos punteros en todo, pues teníamos que aumentar, ¿no? Aumentaron del 2019, que había 145 denuncias, al 2020 168. Tenemos también los datos respecto a la violencia de género. Sabéis que en Murcia tenemos los CABIS, Red de Centros de Atención Especializada
para mujeres víctimas de violencia, que lo creó la comunidad autónoma y está en distintos ayuntamientos. Y luego tenemos también los CAVACs, que es la atención a víctimas de abuso y agresiones sexuales. Bueno, pues en violencia de género el 64% de servicio de atención a víctimas durante el primer semestre del 2022 las víctimas tenían menos de 18 años. En abuso sexual, pues ya sabéis con todo esto que ha salido de las manadas, este aumento que hay, que yo creo que sí que tiene relación con el consumo de pornografía online. Pero el caso es importante porque hay una agresión sexual entre menores cada semana, hasta un total de 52 casos que hubo el año pasado. Esto está súper actualizado. El dato sitúa a la región entre las comunidades que más han crecido estos delitos llevados a cabo por los adolescentes y a veces por menores. Es una situación insostenible que se incrementa en el 173% respecto al 2021. Y los profesionales que tenemos en Murcia, que trabajan en la asociación Arbore, que financia la Consejería de Política Social, han atendido este año a 202 menores de edad, la mayoría con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Pasamos a las redes sociales y también a los datos de maltrato infantil. Bueno, las redes sociales es un dato muy importante porque los jóvenes, las redes sociales ya no es un entretenimiento, ya pasa de ser un juego, dedican muchísimas horas, ¿no?, a las redes sociales, pues más de 5 horas al día, y en él se meten los adolescentes para encontrar respuestas a muchas cosas de su vida. Yo creo que las redes sociales y los influencers son los adultos de referencia, es decir, que se da que los adolescentes no preguntan en su gran mayoría a los adultos, ¿no?, como que estamos out, estamos fuera, y el saber lo tiene Google. Saber está en Google, está en las redes sociales, ¿no?, está en los retos virales y, se sabe que están mirando porno, hay muchas consecuencias también, muchos efectos también psicológicos y físicos de estar en las redes sociales, porque los menores duermen menos y con menos calidad, porque con el móvil encendido el daño de la luz, ¿no?, hace que se tenga peor sueño, eso está bastante comprobado. Y también porque no apagan el móvil, cualquier amigo que esté mal consulta, es decir, yo creo que no pueden despegarse del móvil. El móvil es como un apéndice ya, es como el microchip, forma parte de ellos mismos. Es un problema. Ahora pues, sabéis que está de actualidad la ley que quiere regular, ¿no?, el acceso al contenido, a este contenido porno de los menores. Vamos a ver cómo a esto se le da forma. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, primero hay que tener voluntad y luego pues encontrar los medios y las formas en que se va a hacer. A ver. Luego tenemos los datos de desprotección y de abandono escolar. El abandono escolar es un abandono que se ha incrementado muchísimo, es un problema muy grande. Tenemos como datos regionales el 17%. Los datos que os estoy diciendo de abandono escolar son regionales, y el abandono, fijaros, estamos hablando del abandono infantil, pero también hay muchas bajas de los profesores que no pueden aguantar la situación. Si sois docentes, algunos de los de aquí, creo que el absentismo se da en los dos sentidos, muchas veces. Y luego pues vamos a acabar un poco con los datos del suicidio. Bueno, deciros también que el absentismo, España tiene la tasa más alta también de Europa, y la región de Murcia, como no puede ser menos, la segunda mayor de España. Yo creo que os vais a quedar con eso, que somos pioneros en el segundo puesto, ¿no? Y los problemas psicológicos ya sabéis que influyen en el abandono escolar, ¿no? También el contexto
familiar. Yo creo que el absentismo escolar puede ser un mal bastante grande porque es la ausencia de futuro. Vamos a acabar en esta cifra de datos, que espero no haya sido muy pesada, con los datos del suicidio. La conducta suicida en la infancia y en la adolescencia constituye uno de los problemas y de las problemáticas más complejas de salud pública. Cada 3 días se suicida un habitante de la región de Murcia y las tentativas suicidas en adolescentes han aumentado un 27% desde el inicio de la pandemia. En estos momentos ya son la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes de 16 a 29 años, es decir, que hay más muertes por suicidio, tanto en niños y adolescentes como en adultos, más que en accidentes de carretera. Y bueno, es una cosa que estaba escondida, ¿no? El suicidio, por evitar el efecto llamamiento. Es decir, se pensaba hasta hace nada que si se hablaba de suicidio esto iba a provocar un efecto llamamiento y los chicos se iban a suicidar más, ¿no? Como pasaba en la época en que se daban cursos de sexualidad, ¿no? Me acuerdo en mi época, un poco más tarde, en las que se daban los cursos, se enseñaban los preservativos y los padres decían que si le dan los preservativos a los hijos, ¿no? A los menores, pues ya parece que los estás incitando a una relación sexual. Bueno, no sé, hay muchas miradas sobre eso. Yo creo que si los padres hablan con los hijos sobre un uso adecuado, en el momento adecuado, pero que lo que no puede ser es que vayan a las relaciones sexuales sin protección. Porque no os podéis imaginar la cantidad de menores que van a las farmacias, que ya no se necesita ninguna receta para ir a la pastilla del día después. Y la pastilla del día después en las niñas tiene muchos efectos hormonales, es una bomba hormonal y que puede tener también muchos efectos psicológicos. Entonces, quiero decir que hay que hablar del suicidio, no como efecto llamamiento, sino todo lo contrario, para prevenir. Y llegamos, para acabar hablando del malestar, a esta imagen piramidal del malestar psicológico, en el que vemos que este malestar puede aparecer en la vida del adolescente, del niño, por gran variedad de situaciones, como pone aquí, experiencias en situaciones de violencia, situaciones de abandono, negligencias, desprotección o sobreprotección a veces, y que generan efectos que aumentan el impacto negativo sobre el bienestar psicológico y que si perduran en el tiempo y no se les pone solución y no se resuelven, pues pueden tener muy distintas caras. Desde el aislamiento, las compulsiones, inhibiciones, manifestaciones de, vemos autoagresividad, que son los cortes, heteroagresividad hacia el otro, procesos de victimización, y todo ello va acompañado de un intenso sufrimiento en la persona, con el desencadenamiento, desde luego, de trastornos mentales o unos síntomas que no siempre entrañan psicopatología, pero sí a veces comportamientos que pueden generar conflicto social o por lo menos también conductas delictivas. Esta pirámide del malestar yo creo que es muy gráfica, ¿no? y muy general de lo que se puede ver. A ver, deciros que cuando en el pico de la pirámide que está el suicidio, a veces no se sabe, yo creo que ni las mismas personas que se suicidan saben por qué lo hacen, pero lo que sí sabemos es que las expectativas de lo que uno tiene derecho a vivir y no vive y no llega, produce tristeza, produce depresión y produce suicidio, ¿no? Esto de que yo me merezco, no me llega, porque yo no estoy en un estado de bienestar, porque no estoy como el otro, ¿no? Y la vida se hace insoportable y decir, tú oyes a los jóvenes decir, bueno, pues para lo que hay aquí, pues a lo mejor me voy, no se está tan bien aquí, ¿no? Quiero decir que son momentos de bajones de depresión, porque si hay un acompañamiento, hay un tratamiento, a lo mejor este momento de bajón no se da, porque el suicidio es un momento. O sea, es un momento en el que se toman las pastillas de sobreingesta, es un momento en el que a lo mejor piensa tirar por la ventana y es un impulso que no para, ¿no? Y yo creo que en muchos casos en el Colegio de Psicólogos os recomiendo
un libro que se llama La niña amarilla, que estuvimos viendo en la primera, no, en el colegio llevamos ya 3 jornadas hablando de suicidio seguidas, y en la segunda jornada, que se dedicó a la población infanto-juvenil, hay un libro de una periodista que recoge relatos de La niña amarilla, que está muy bien, la verdad que lo recomiendo, son relatos cortos. Y el año pasado se dedicó a la población mayor, población de la tercera edad, porque también fue una sorpresa saber que hay suicidios en las poblaciones mayores, pero que a veces esos suicidios aparecen como accidentes. Y yo oigo mucha gente que dice, yo me suicidaría, pero ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis hijos? Si pareciera un accidente, y están todo el día. Si pareciera un accidente, si cruzo mal y me pillan. O sea, la mente creo que es un problema que cuando tú lo escuchas te das cuenta del sufrimiento que tiene la gente, y a veces es que no se puede parar, o sea, es que no hay voluntad de parar. El trastorno mental, yo siempre digo que el trastorno mental grave, porque nosotros somos los únicos animales que hay en el planeta que tenemos lenguaje, y el lenguaje viene generado por un pensamiento. Un animal no piensa en suicidarse, o sea que el suicidio es un acto específicamente humano, que viene motivado por el lenguaje y viene motivado por el pensamiento. Yo creo que estamos a veces parasitados por el lenguaje, y más allá de los diagnósticos, los problemas más grandes mentales son los del sobrepensamiento, ¿no? Ese pensamiento que no habla, llegando desde un continuo que va ese pensamiento del superyo que te machaca, ¿no?, hasta las voces de la esquizofrenia. Y bueno, eso está ahí. Vamos a hablar un poquito de bienestar, qué es lo que se necesita, ¿no?, para contrarrestar el malestar. Pues se necesita hablar del bienestar psicológico, que va a ser un factor protector ante el malestar. ¿Qué es lo que dice la OMS? Pues define la salud. Es que en estas charlas la OMS siempre está presente, yo siento repetirme, pero es la referencia número 1 de la OMS, ¿no? Entonces, la OMS dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o de afecciones. En el 2017-22, esta definición, que creo que la anterior es del 2013, la va puliendo un poco y dice que es un estado de bienestar, la salud mental, en el cual el individuo puede desarrollar su potencial, afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y puede aportar algo a la comunidad. Yo vuelvo a lo mío, se me ve el plumero, y esto ya lo dijo Freud. Freud dijo que una persona con salud mental es aquella que puede trabajar, que puede amar y que puede relacionarse socialmente. Como veis, todo está dicho. El bienestar psicológico es un constructo, ¿no? Hablamos, cuando la salud mental, la OMS habla del estado de bienestar, pues habla de este bienestar, es un bienestar psicológico en el que el individuo, como ya digo, es capaz de desarrollar y de hacer frente, es decir, en resumidas cuentas, la salud mental es un constructo en el que el sujeto tiene que funcionar. El sujeto tiene que funcionar, tiene que salir de cómo se trataba antes al enfermo mental, que estaba hasta hace muy poco internado en los hospitales mentales, en los psiquiátricos, y la salud mental, que el sujeto funcione. Tenemos unas medicaciones que se pueden poner en el trastorno mental grave y que hace que el sujeto pues, pueda ir por la calle, que pueda cruzar los semáforos, que pueda llevar, no sé quién, qué autor decía en Francia, que le preguntaban qué era la salud mental en una población, y decía que la salud mental es poder fiarse de un adulto que te lleva a cruzar una calle, ¿no? Que sabes que puedes confiar. Salud mental es confiar en el Estado, y el Estado lo que quiere es que funcione, que seas productivo, que tengas un trabajo, que ganes tu dinero, que no haya bajas, que no haya bajas por salud mental. O sea que esto es, a ver, esto es un engranaje, un engranaje. Entonces vamos a ver qué entendemos por bienestar de salud mental. Bueno, aquí viene la definición que he dicho antes, que la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones de la vida, ¿no? Y tenemos que
a ver, se me ha ido, que puede trabajar, eso es muy importante, y que puede ser productivo y fructífero, porque claro, también hay que ahorrar el gasto en salud pública. Y vamos hacia la salud mental, pero la salud mental, igual que la salud física, ¿no? Ahora hay muchos programas de salud física, hacer ejercicio, mantener el cuerpo sano. Yo creo que hoy en día casi todo el mundo va a un gimnasio. Vamos, yo, rara es la persona que no está apuntada a un gimnasio, además los precios son muy económicos, ¿no? Tenemos la importancia de tener un cuerpo físico sano, pero la salud mental hay que construirla. Hay que construirla desde pequeños, ¿no? Y no viene dada. Tenemos que el bienestar, como veis aquí en esta diapositiva, tiene varias caras, puede ser personal, subjetivo, que produce un bienestar psicológico a nivel emocional, cognitivo y neurológico, bienestar relacional, que es la importancia de los vínculos, de la red de apoyo y de proximidad, y un bienestar social en el que podamos tener un lugar, una ocupación, en el que podamos participar. Es decir, que asociado al bienestar psicológico tenemos unas necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Contextos de igualdad de oportunidades, ¿no? para que todos los niños y menores puedan tener y desarrollarse pues, en una escuela pública, en unos colegios y atendiendo a todas las necesidades de bienestar, también unas necesidades subjetivas, relacionales y sociales. Para eso necesitamos, como veis, que se críen en un entorno saludable, familias sostenedoras, estudios y formación, las becas, el poder llegar a estudiar si tú vales, independientemente de la economía familiar, conseguir lograr un empleo, tener una red de apoyo, querer y sentirse querido y un lugar en la sociedad. Y de verdad que no es ninguna tontería, porque yo veo que los niños necesitan ese colchón afectivo, ¿no? Porque ahora las familias son muy reducidas, los niños tienen muchas actividades extraescolares, pero los niños están a gusto cuando los llevas con los abuelos, con los tíos, con los primos, ¿no? Y además yo creo que es sano el criarse en la familia extensa, que se ha perdido, porque además tienes que el padre a lo mejor puede ser muy duro, pero el abuelo le puede contar, puede hablar con él, le puede decir, anda hijo, pues yo en mis tiempos, o yo tal y que cual, y yo creo que el verse acompañado y sostenido es una necesidad que vincula efectivamente los niños con los abuelos, un sostén importante emocional, les ayuda a una regulación afectiva, a tener confianza, que hablamos de que los menores y los adolescentes tienen baja autoestima, y eso muchas veces se le da a la familia, el crecer en una familia que te reconozca. Necesitamos una función materna. Cuando hablo de función materna y función paterna no me refiero a una madre y un padre, porque hoy en día hay mucha variedad de familias, tenemos las familias monoparentales, pero es que una función paterna la puede hacer un tío, la puede hacer un abuelo, ¿no? Una función materna la puede hacer la madre, la puede hacer la abuela, pero que haya función de cuidados. Y en la función, cuando hablo de función paterna, hablo de poner límites, porque encontramos a muchos jóvenes que no tienen límites, que no aceptan la autoridad. O sea, eso es una constante en los trastornos de personalidad, en los trastornos límite de personalidad. Es que no admiten autoridad, ni de profesores, ni de padres, se rebelan, salen cuando quieren, entran cuando quieren. Y eso es lo que yo quiero decir con las funciones, no con padre o madre, sino función paterna, función materna. Bueno, ¿y qué hemos constatado? Hablando del bienestar psicológico, ¿no? Que hemos constatado en la sociedad de Murcia. A ver, pues hemos constatado y hemos detectado que vivimos en un mundo complejo, convulso, en crisis sostenida, que ha marcado la pérdida de calidad de vida, el poder adquisitivo y, por tanto, el estado de bienestar. Los sistemas de protección que hemos dicho antes se encuentran debilitados y a ellos se ha sumado el vertiginoso avance de la tecnología con impactos directos. Nos encontramos en un contexto actual que viene marcado por entornos de incertidumbre, de gran precariedad laboral, de estrés
y de desigualdad de oportunidades. No de igualdad, sino de desigualdad. Entonces tenemos que detrás de estos datos con los que he empezado hay una realidad muy compleja sobre la que pretendemos actuar y en dos contextos especialmente difíciles que tenemos que hacer una mirada a la pobreza y al maltrato. Dos realidades que marcan la salud mental y que marcan el malestar en la infancia y la adolescencia. La palabra pobreza es una palabra que choca, ¿verdad? Porque no pensabais que el término pobreza estuviera de actualidad, ¿no? Y la pobreza es una situación social, económica, se caracteriza por una carencia de las necesidades básicas. Por lo general se consideran pobres aquellas personas que no tienen un ingreso insuficiente o que tienen un ingreso suficiente para comprar comida, techo y ropa. Pero la pobreza no es no tener suficientes ingresos, porque la pobreza tiene muchos costes emocionales y psicológicos. La pobreza, que podéis ver los índices ahí, también puede ser no poder apuntar a un hijo a una excursión, ¿no? A una actividad recreativa. También contribuye el estrés de no tener ropa adecuada para ir a una entrevista o para poder asistir un día en el que los niños no llevan uniforme a la escuela, no poder pagar las medicinas o ir al médico. Implica una serie de factores de riesgo que van a afectar negativamente. En este concepto, lo que se ha sustituido es la pobreza por el término que veis aquí, que es de exclusión, ¿no? El término de exclusión social ha sustituido a la pobreza y explica con mayor claridad estos nuevos grupos vulnerables, ¿no? Que se ven afectados. La tradicional pobreza se transforma en exclusión para las poblaciones que veis aquí vulnerables y que hay un aumento importante del 50% de exclusión social en la región de Murcia. ¿De dónde hemos sacado estos datos? Pues estos datos los hemos sacado del informe FOESA, sabéis que es un informe que edita Cáritas todos los años y que en la 8ª edición ha hecho un informe sobre la región de Murcia. O sea, está la región de Murcia y están 18 territorios también a los que alude. Y son datos muy certeros porque a veces piensas, pero en la región de Murcia hay pobreza, pues sí, según en qué ámbito, en qué entorno, por eso decíamos la importancia de los contextos y de los entornos. Según en qué entorno te muevas, se va viendo que hay niños, yo tengo compañeros, profesores de colegio que dicen que hay niños que no se llevan bocadillos al colegio o que pasan necesidad o pasan hambre, es decir, eso existe, no lo vamos a negar. No sé si algunos docentes que trabajan en la pública también lo conciben, pero bueno, hay muchos que no pueden comprar libros, que los libros se pasan de unos a otros, con lo cual está muy bien. Y que se aprovechen, tenemos así a grandes rasgos el contexto actual. Veis, esto es en Murcia, tenemos los indicadores estos AROPE, que son índices de riesgo de pobreza y exclusión, en el que podéis ver las tasas de desahucio en la región de Murcia en la 5ª. Aquí estamos en la 5ª, hemos bajado, pero bueno, también es importante, en la 5ª comunidad en desahucios. Esto está sacado del Instituto Nacional de Estadística. En datos de desempleo tenemos datos muy grandes, entre población de 20 a 24 años es del 20%, menores de 20 aumenta. La cesta de la compra en la región de Murcia es importante porque tenemos que de 12.000 a 15.000 niños y adolescentes no comen regularmente carne. Hay un dato que dice mucho, ¿no? Y es que el 34,7% de la infancia en la región de Murcia sufre exclusión social. Lo he actualizado, ya no son 34,7, ahora son 43% en el año pasado, o sea que esto va a la diapositiva la teníamos hecha antes. Ahora hay un 43% que sufre exclusión social y la tasa de exclusión social en los hogares con niños es mayor que los que solamente hay adultos. Por eso es importante que muchas parejas no se decidan a tener hijos porque condiciona muchas veces las condiciones de vida del hogar. Más de 75.000 hogares en Murcia han abandonado tratamientos o dejado de comprar medicamentos. El mantenimiento, aquí veis, de la vivienda con altos precios
inestables ingresos provoca que 61.000 familias están en situación de pobreza. Veis también en la luz y el gas que el 21% de la región de Murcia no mantiene una temperatura adecuada en la vivienda. Es duro. Entonces, ya por la hora, voy a ir aportando. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde. Tenemos las dimensiones de la exclusión igualmente en los tres ámbitos. Afecta a la identidad, la dimensión subjetiva, también afecta a la dimensión estructural económica y el contexto social. Y voy a seguir con los efectos. ¿Por qué hablo yo de la pobreza? ¿Por qué hablo de la exclusión? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Eso lo saben muchos psicólogos de intervención social. Pues mirar, es tan sencillo como que la pobreza y la exclusión social tienen unos efectos psicológicos. Estos efectos psicológicos, veréis, en los primeros 5 años de vida son el periodo en el que la personalidad del niño se marca. O sea, en los primeros 5 años ya está el sujeto hecho. Parece mentira, pero son súper importantes en la vida, ¿no? Entonces, los efectos dañinos en esta edad afectan al desarrollo cognitivo. En muchos casos pueden causar alteraciones en patrones de actividad cerebral. Estos niños que tienen menos oportunidades de enriquecimiento cognitivo para participar en las actividades inciden en su desarrollo. Cuando un niño crece en la pobreza, se encuentra con mayor riesgo de desarrollar deficiencias en las áreas de atención, en las áreas neurocognitivas, ¿no? Atención, lenguaje, memoria, destrezas sociales, y muchas de estas áreas son necesarias, ¿no? Son necesarias para un niño, ¿no? Porque si no produce retrasos, y ya no solamente retrasos, sino que produce desmotivación. Los niños se ven como que el colegio es un apéndice, la casa es otra, no hay una conexión entre la familia, los estudios, el ir allí, yo creo que estos niños se sienten ya bichos raros en el colegio, ¿no? Porque los niños son muy listos y ya se ven con retraso y dicen, yo soy un bicho raro aquí, ¿qué hago aquí? Entonces empieza la odisea y el sufrimiento de los retrasos, las evaluaciones, las necesidades de un proyecto curricular, las necesidades educativas especiales. Entonces son niños que vemos arrastrando este currículum y con la sensación de que son tontos. Y yo digo que muchos no son tontos, que no son retrasos emocionales, son retrasos emocionales no cognitivos. Los jóvenes, ¿qué es lo que tenemos en los jóvenes? Pues tenemos que en la transición a la vida adulta, 1 de cada 3 jóvenes entre 19 y 29 años no pueden desarrollar su proyecto vital. No pueden acceder al empleo, trabajos temporales, no les permite adquirir una vivienda ni formar una familia. Luego tenemos, que voy a pasar muy rápido por los estresores en adultos. Estos adultos que el estrés de vivir, habéis oído hablar, es que el otro día llamaron al colegio de psicólogos para ver si alguien quería hablar sobre el estrés financiero. Y claro, son cosas que nosotras, pues, yo qué sé, yo eso no lo manejo, porque eso no es un diagnóstico, ¿no? Son datos como lo del síndrome de la cara vacía o el síndrome de la cabaña. Son síndromes que yo no sé de dónde salen, sociales, ¿no? Pero que te preguntan, pues mirad, ¿por dónde os habla del estrés financiero? De este estrés financiero, que es esta dificultad para llegar a fin de mes y para llegar un poco, vamos ahogados, ya no se ahorra y a veces nos desarrolla una mentalidad de escasez. Esta mentalidad de carencia ya con la que creemos, con la que crecemos y que puede influir muchísimo en la depresión, en la ansiedad y en la adicción a sustancias. Tengo una paciente que ella me dice que esta baja autoestima y que esta sensación de carencia, de no ser nada, cuando cobra dinero por algo, se lo gasta o incluso coge tarjetas porque dice que eso le da un subidón, que le da una satisfacción, pero que esto no deja de ser y de generar una enfermedad mental, ¿no? Porque este pico que le daría adrenalina de gastar, ¿no? Al final es lo que llamamos mucho gasto y luego la depresión, ¿no? Porque tenemos ahí el trastorno bipolar en potencia. Y bueno, dicha esta argumentación, ¿con qué medios contamos, ¿no? Para poder salir de aquí? Los medios, siempre los 3 ámbitos que pongo siempre de referencia, que es la salud mental,
infanto-juvenil, en los centros educativos y los servicios sociales. Creo que son los 3 sitios en los que voy a hacer hincapié a los que van, en lo que va la población infanto-juvenil. Y tenemos que, bueno, ya lo sabéis todos, el servicio de salud mental es escaso, cuenta con 94 psicólogos en plantilla y 44 que trabajan en otros organismos de la comunidad autónoma. Hay muchísima presión asistencial y colapso. Lo vuelvo a repetir, queremos ampliar las plazas de PIR que nos salen y la falta de especialistas en la atención primaria. En servicios, bueno, en los centros educativos tenemos problemas de... Es que ¿sabéis lo que pasa? Que en la escuela no hay psicólogos. Muchos padres dicen, quiero que lo vea el psicólogo del colegio, pero en la escuela son orientadores y la función del orientador no es la misma que hace la función del psicólogo como tal. Un orientador puede ser un pedagogo, un psicopedagogo, que le puede orientar qué asignaturas coger o a qué dedicarse, pero tampoco el orientador, un orientador por centro, que puede tener un instituto, el Instituto de Puente Tocinos en Murcia, por ejemplo, que lo conozco, porque yo tengo una amiga que es directora. Allí son 2000 y pico alumnos entre FP, primaria, bachiller. Un orientador no da para más. O sea, hace falta el orientador, pero hace falta también un psicólogo, ¿no? Que por lo menos haga una especie de detección. Y nosotros no tenemos psicólogos, pero fijaros como en Portugal. Portugal tiene un psicólogo en cada centro. Nosotros pedimos que mínimo que como Portugal, como somos península ibérica y estamos al lado, pues tener un psicólogo también en cada centro. No están, pero nosotros desde el Colegio de Psicología, nuestro compañero vocal de educativa, que se llama Juan Pedro, él ha hecho un proyecto piloto y entonces se van a incluir psicólogos en los centros educativos que no se van a dedicar a los retrasos cognitivos, que eso ya lo haría el orientador, se van a dedicar un poco a detectar datos subclínicos. Bueno, porque si los datos son clínicos, pues se derivarían a salud mental. Pero para que no se colapse todo, ¿no?, en la entrada esta a salud mental, pues si hay datos subclínicos y se puede hacer promoción y prevención, pues los psicólogos educativos pueden hacer promoción y prevención con los niños. Entonces creo que es una apuesta muy importante que también ha salido del colegio, es decir, que también trabajamos mucho, ¿verdad, Joaquín? Trabajamos mucho en el colegio, hacemos muchas cosas y bueno, los servicios sociales también, los compañeros de servicios sociales lo tienen difícil porque se necesitaría un psicólogo de servicios sociales en cada ayuntamiento y no siempre se da. Hay 9 ayuntamientos que no tienen psicólogo de servicios sociales. Con lo cual, el eje común, cada eje, hay profesionales dedicados a cada una de las áreas. Tenemos que ir hacia un nuevo paradigma, mejorar todas estas áreas y bueno, no me voy a meter en las conclusiones porque creo que es alargar, las tengo aquí, ya os he dicho que tenía 90 diapositivas. Creo que voy a dejar un tiempo y un espacio para vuestras preguntas. Agradeceros de nuevo a todos los que habéis venido y habéis tenido la paciencia de estar aquí sentados escuchándome. No era una conferencia fácil, la verdad, tampoco podía hacer mucha broma ni bromear sobre esto, pero creo que en cualquier sitio de proximidad, en Bullas, en cualquier sitio de la región, creo que hay familias que necesitan una explicación como esta y que están realmente desbordados con sus hijos. Bueno, muchas gracias y si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla. Si queréis sigo, pero yo creo que ya hay que cenar.